Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Replanta News. Yo soy Raco Almenero y hoy les traigo el noticiero ecológico con las noticias más importantes del mes de noviembre. Acompáñenme. La Ciudad de México logró obtener la calificación más alta dentro de la lista A de CDP 2020, por sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también por construir resiliencia para los impactos del cambio climático, a pesar del COVID-19, según El Economista. Para obtener una A dentro de la lista de CDP 2020, una ciudad debe tener el inventario de emisiones a escala comunitaria, tener definida una meta de reducción de emisiones, publicando un plan de acción climática para mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación a los recientes futuros peligros climáticos, entre otras acciones, informó la dependencia local. Bueno, entre otras estrategias que se reconocen, la capital del país destaca en reducir los niveles de contaminación, la mejora del programa de verificación vehicular, el control de vehículos sosteniblemente contaminantes, promover una industria con bajas emisiones, así como reducción de compuestos orgánicos volátiles en productos domésticos, cosméticos y pinturas. ¿Nos volvimos más verdes? ¿Ecologistas? No te creas. Y en otras noticias, se anticipan mejoras ambientales bajo el mandato de Joe Biden. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca promete dar un giro radical al manejo federal del cambio climático. Según expertos citados por el Chicago Sun-Times, en los 4 años de la administración, Trump se bajó la guardia, la bajó hacia abajo, en la vigilancia ambiental con políticas que favorecían las industrias del sector de hidrocarburos. Pero la llegada de Biden al poder anticipó un cambio hacia una agenda de energías limpias y de mitigación del cambio climático. Un análisis del Chicago Sun-Times de 2019 mostró cómo se redujeron significativamente las inspecciones realizadas por la Oficina de Chicago de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, encargada de supervisar temas ambientales del estado Illinois y otros estados de la región central del Midwest. Durante el 2020 también se observó una reducción en la vigilancia de la normativa contra la contaminación ambiental en estos estados, así como la predominancia de las auditorías realizadas por las mismas entidades que la EPA. Se espera que Biden vuelva a instaurar al menos 100 normas ambientales que la administración Trump dejó de aplicar durante su mandato. No debemos olvidar que una de sus promesas cuando ocupe el cargo de la presidencia será llevar a cabo un plan para lograr la revolución de energía limpia y liderar el mundo en la confrontación de la emergencia climática. Y nosotros buscamos un México verde, aunque Trump lo buscaba naranja. Crearán en Francia el delito del ecocidio, para prevenir y sancionar los daños graves que se causen al medio ambiente. Se deriva de una propuesta de la Convención Ciudadana del Clima. Además de todo, esta convención pedía crear un crimen y no delito como presenta el gobierno. Dice, al entusiasmo ciudadano expresado debe sucederle una traducción jurídica en el Código Penal. En el seminario Journal du Dimanche, el ministro de Justicia, Henri Dupond-Moretti, señalando un problema de constitucionalidad respecto a la palabra crimen. Vamos a crear un delito general de contaminación. Las penas se ajustarán en función de la intencionalidad del autor, continuó. Las condenas van de 3 a 10 años de cárcel, según se trata de la infracción de imprudencia, una violación manifestante deliberada de una obligación o la más alta una infracción intencionada, detalla. Las multas irán entre 375.000 euros y 4.5 millones, 444.000 a 5.4 millones de dólares. También se creará un segundo delito de poner en peligro al medio ambiente. Al contrario que el primero, las sanciones podrán aplicarse incluso cuando la contaminación aún no haya tenido lugar. Precisó por su parte la ministra de Transición Ecológica, Bárbara Pompili, a la AFP. La condena será de 1 año de cárcel y 100.000 euros de multa. Bárbara Pompili. En otras noticias, firmas de Estados Unidos financiarán deforestación y abusos ambientales en Amazonia. Y es que en medio de la pandemia por el coronavirus, el aumento de la deforestación y la subida del precio del oro, que incrementa la minería en el Amazonas, un nuevo informe de Amazon Watch vinculó a 6 grandes firmas financieras de Estados Unidos con la destrucción de la selva, gracias a millonarias inversiones, a compañías públicamente cuestionadas por abusos a los recursos y a las comunidades indígenas. El informe, que contó con la participación de la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, APIF,
identificó a las firmas estadounidenses BlackRock, JP Morgan Chase, Vanguard, Bank of America y Dimensional Fund Advisors, quienes según la investigación llegaron a invertir más de $18,000 millones en 9 empresas involucradas en proceso de deforestación y degradación ambiental entre 2017 y 2020. La investigación describe la complicidad de estas firmas en procesos de invasión de tierras, violencia, deforestación y otras violaciones de derechos como la obstrucción a los procesos de titulación de tierras y consulta previa. Grandes empresas del sector financiero están usando el dinero de sus clientes para permitir acciones hediondas de empresas vinculadas a violaciones de los derechos de los indígenas y a la devastación de la selva amazónica, señaló el director de programas de Amazon Watch, Christian Poirier. Los pueblos indígenas que acompañaron el proceso de investigación expresaron que estos procesos atentan contra los derechos de las comunidades que viven y cuidan la Amazonia. Dijo que el flujo de inversiones extranjeras hacia las empresas que operan en Brasil se ha expandido hasta convertirse en una intrincada red internacional. A medida que avanzan esos proyectos, los pueblos indígenas a menudo son tratados como un obstáculo para el desarrollo y sus tierras son invadidas, ocupadas, saqueadas, destruidas. Estos conflictos surgen de la presión para abrir nuevas operaciones de explotación en territorios indígenas, lo que lleva a ataques totales por parte de acaparadores de tierras y otros actores locales, acompañados de la falta de respeto sistemática a la legislación que protege las tierras y los derechos indígenas, agregó Eloy Terena, abogado de APE. Entonces hasta aquí están entendiendo bien, ¿no? Estas grandes empresas están destruyendo y deforestando todo el Amazonas, el pulmón más grande del mundo entero. ¿Y saben quién está pagando para que eso suceda? Nosotros. Y amigos, ¿qué creen? Llegamos al momento final de la cumbre del G20. La cumbre del G20 terminó este domingo 22 de noviembre con una muy buena noticia: no escatimar esfuerzos para garantizar el acceso asequible y equitativo para todas las personas a la vacuna del COVID-19. China, Estados Unidos, los países de la Unión Europea e India son las naciones que más emisiones de dióxido de carbono producen en el mundo. Tan solo estos países concentran casi el 60% de las emisiones fósiles de todo el mundo, según la base de datos de emisiones para la investigación atmosférica global, EDGAR por sus siglas en inglés. Y ahora que los líderes de esos países se congregan a la cumbre del G20, discutieron los avances en la lucha contra el cambio climático, pero sus posturas fueron muy diferentes. Mientras el todavía presidente estadounidense Donald Trump defendió el retiro del Acuerdo Climático de París, los mandatarios de China e India pidieron mayores esfuerzos para proteger el medio ambiente. En 2020, Estados Unidos fue el que más disminuyó sus emisiones de carbono, con un menos 9%, pero la reducción es levemente mayor que la de otros como China y la Unión Europea, que ambos alcanzaron un menos 8%. Además, la disminución mundial fue en gran medida una consecuencia de la pandemia, según los datos de la Agencia Internacional de Energía. Aún así, China, Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sus niveles de contaminación a lo largo de los años, aportando el 30%, el 13% y el 9% de las emisiones mundiales de carbono respectivamente. El comunicado final del G20 señala que los países están comprometidos a salvaguardar nuestro planeta y a construir un futuro más sostenible e inclusivo con el medio ambiente para todas las personas. El compromiso lo tradujeron concretamente con acciones para prevenir la degradación ambiental, para restaurar la biodiversidad de forma sostenible, preservar los océanos y promover el aire limpio. La lucha contra el cambio climático se encuentra entre los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, aseguró el G20. Recordemos los países que conforman al G20: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía. Y ahora les van las capitales. No es cierto. Y hasta aquí las noticias. Recuerden que cada final de mes les traemos las noticias ecológicas más importantes. Yo soy Raco El Monero, esto es Replanta News. Hasta la próxima.